7:30 y bueno, pues hay mucha preocupación, desde luego, por lo que están haciendo algunos gobernadores de algunos estados de la República, Campeche o Puebla, respecto a la libertad de expresión. Recordará que en Puebla pues hay alerta por esta ley de ciberseguridad que los expertos llaman ley censura, porque suma un delito que se llama ciberacoso, ciberasedio. Este delito, pues, dice que sancionará a las personas que insulten o agredan a otras personas en redes sociales. No especifica sobre qué casos en particular, así que deja abierta la posibilidad de que los gobernantes que se sientan agredidos por los ciudadanos o por las críticas o las opiniones de analistas o periodistas, pues puedan ser sancionados por el gobierno. También tuvimos otro caso aquí el viernes, el de Carla María Estrella, una mujer, una ama de casa con la que platicamos, que le gusta participar pues en temas de política. Ella colocó en sus redes sociales una crítica respecto a una candidatura, la de la diputada, sobre la diputada Karina Diana Barrera del Partido del Trabajo, que es esposa de un líder de Morena. Ella publicó: así estaría el berrinche para que incluyeran a la esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura, cero pruebas y cero dudas. Bueno, pues a raíz de este tuit, fue denunciada por la diputada del Partido del Trabajo, quien el fin de semana pues justificó la denuncia diciendo pues que había sido un ataque contra la equidad de género, contra su carrera política, contra sus capacidades como política. Y bueno, pues sobre esto y otras cosas queremos hablar con la magistrada del Tribunal Electoral, Yanine Otálora, a quien le agradezco mucho que esté en la línea. ¿Cómo estás, magistrada? Buenos días. Buenos días, Azucena. Muy bien, gracias por este espacio. Al contrario, bueno, pues se habla del tribunal que pone estas sanciones a Carla Estrella, sanciones pues la verdad es que es sumamente fuerte, es una multa, pedir disculpas, estar en un padrón de personas acosadoras o agresoras. Luego vino el fin de semana otro tema, el de la periodista Laisha Wilkins, quien puso en un mensaje de redes sociales, llamó Dora la censuradora a una candidata a ministra de la Suprema Corte. Ahora también ella está siendo pues reconvenida de cierta forma por el tribunal. ¿Qué está pasando, magistrada? ¿En qué estamos? Sí, me parece que estamos, como bien lo decías, Azucena, al inicio, hace unos minutos, en un contexto en el que tenemos varios problemas con esta libertad de expresión en México, sobre todo cuando viene de medios de comunicación o de la propia ciudadanía. Que si bien es cierto que la libertad de expresión tiene sus propios límites, Ujú. lo cierto es que en este último asunto del que haces referencia, hay que ver que es un tuit que lanza una ciudadana, que haya sido o no haya sido afortunado, ese sería otro debate. El hecho es que teníamos que determinar si constituía o no violencia política por ser mujer en contra de esta candidata del Partido del Trabajo. Ajá. Recordar además que en el medio político, durante la campaña electoral, todo el mundo participa y la crítica es algo que tiene que ser relativamente abierto y solo en algunos casos muy particulares puede sancionar a medios de comunicación o a medios o a ciudadanía que expresa una opinión a través de sus redes. A ver, en este caso al que se refiere, magistrada, es el tema de Carla Estrella. Ella está en Hermosillo, Sonora, y cuestionó o criticó, opinó la designación de Diana Karina Barrera, diputada del PT y esposa de Sergio Gutiérrez Luna de Morena. Lo que ella menciona es que para ella, desde su punto de vista y su opinión, esto podría pues configurar una especie, un delito como nepotismo, por ejemplo, porque son esposos y bueno, están en la política. Asegura que le quitaron la candidatura a otra persona para meter a esta diputada. ¿Eso es violencia política de género, magistrada? En mi criterio no, yo voté en contra Ajá, de ajá. ese proyecto, estuve en la minoría. Primero, porque estimo que aquí no hay una relación de asimetría
ni entre la ciudadanía, ni entre el esposo de esta candidata que es hoy en día diputado. Ujú. Y lo que tenemos que hacer es primero evaluar si el género fue un elemento central en este caso. Y en este caso no lo fue. Lo que la ciudadana denuncia es un caso de nepotismo Ujú. y de mala práctica. Ujú. Lo denuncia simplemente sin tener como centro a la candidata, sino a quien ejerce este Así nepotismo es. y esta mala práctica, que es A el Celso Gutiérrez esposo Luna, de la el diputado de candidata. Morena. Ujú. Así Ujú. es. Y ya tenemos precedentes, además, Azucena, en la sala superior, en la que hemos dicho que la simple referencia a un vínculo matrimonial no es razón de violencia política en razón de género. Ujú. Entonces, en campañas electorales, en este debate político en el que todo el mundo tiene que poder participar, tienen que poderse hacerse críticas y solo cuando son realmente graves, caso por caso, pueden analizarse. Así Pero es. en este caso me parece que no había, yo estimo, no se acreditaba la violencia política en razón de género, formaba parte de la libertad de expresión, Ujú. de ciudadanía y también tener muy presente lo que también esta ciudadana hizo valer en su demanda, era lo complicado y la carga que es para una ciudadana tener Ujú. que llevar todos estos juicios ante las diversas salas del tribunal Ujú. electoral. Y sí estimo que la maquinaria del Estado tiene que usarse con mucha cautela en los casos en que estamos hablando de libertad de expresión, particularmente, insisto, de ciudadanía y de medios de Ajá. comunicación. Magistrada, ahora yo le decía a Estrella a Carla Estrella, que hablamos con ella el viernes, este acto que concreta el tribunal se convierte en una especie de multiplicador de la censura y de la autocensura para los ciudadanos. Los ciudadanos que vean cómo se actúa desde las instituciones en una situación en la que una ciudadana pues publica su opinión, ¿no? En un país en donde pues se supone que hay libertad de expresión y se respeta el pensamiento diferente o que no estés de acuerdo, etcétera, pues es como un efecto multiplicador de la autocensura. Sí, Ujú. además de que las sanciones que se le impusieron Ujú. fueron sumamente altas por ser Así un es. cúmulo Ujú. de sanciones. Tiene que pedir una disculpa diario durante 30 días en su propia red social y tomar una serie de cursos, en fin, una multa, y queda inscrita en un catálogo de violentadora de mujeres. Es algo sumamente extremoso. Y sí, que llamarás seguramente y va a inhibir el debate de la ciudadanía en redes sociales. Y me parece importante recordar aquí, el debate en redes sociales es abierto. Es Ujú. decir, quien se sienta ofendido o maltratado por un Twitter se contesta, ¿no? O sea, hay una posibilidad de Claro, defensa y de claro. réplica, ¿no? Que eso también hay que tomarlo en cuenta y con una inmediatez que no se tiene, digamos, con los medios de comunicación. Entonces, Ahora, magistrada, está el otro caso, el de Laisha Wilkins. Ella llama, adora a la censuradora, a una candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también le llega un oficio en donde le piden explicaciones respecto a si la promovió algún partido, si fue un tema económico, etcétera. Pues eso también es desafortunado. sí, en ese caso no quisiera pronunciarme Ujú. porque es un caso que aún no está resuelto por el Tribunal Electoral, entonces preferiría aquí no Correcto, intervenir para correcto. no incurrir en un posicionamiento adelantado, pero recordar también que en esa misma sesión se vio otro asunto de libertad de expresión, no con violencia política en contra de las mujeres, pero que fue en contra de un medio de comunicación y de ciudadanos que llamaron a no votar el día de la jornada electoral judicial. Entonces sí, está habiendo muchas denuncias en contra Sí. justamente tendientes a limitar esta libertad de expresión, que es un pilar de una democracia. Cuando no la tengamos, ya habrá que preguntarnos
qué camino está tomando Pues nuestra vida democrática. Pues sí, pero está como en esta construcción de las instituciones. Bueno, todos sabemos que en el Tribunal Electoral hay 3 votos que son muy afines al partido en el poder, 2 votos, entre ellos el suyo, que siempre, bueno, pues votan de manera diferenciada dependiendo de cuál es el caso, se estudia y se actúa en consecuencia, pero pareciera que el tribunal está dispuesto a respaldar con esta mayoría de 3 todo lo que signifique un maltrato hacia el gobierno o el partido de Morena, magistrada. No sé si ustedes Y se sienten un poco atados de manos también. no, digamos que en cada caso yo sinceramente lo voto en base Ajá, a sí, mis criterios y totalmente convencida de lo que estoy votando, lo que estoy presentando ante el Pleno, en casos míos u otros casos. Y sí pienso, y lo dije en otro asunto, cuidemos, o sea, somos guardianes de un régimen democrático y somos guardianes de la libertad de expresión en el ámbito electoral. Entonces, nuestro deber es fomentarla y en su caso encauzarla. Es decir, muy bien puede decirse que no es acertado algún comentario, pero de aquí a llegar a las sanciones se tienen que evaluar muchos temas que en este caso yo no comparto ujú, cómo fueron evaluados. Es decir, insisto, este Twitter no iba dirigido así es, contra la mujer, así iba es. dirigido contra un varón y en efecto, y por prácticas que la ciudadana estimaba eran indebidas. Así es. ¿Me puede aguantar un poquito para regresar del corte y poder escuchar su conclusión, magistrada, sin prisas? Sí, Sí, le claro agradezco que mucho. sí. Es la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Janino Talora. Volvemos. Son las 7:45 minutos. Gracias a la magistrada Janino Tálora por permanecer en la línea. Magistrada, es usted muy amable. A ver, entonces hablamos de 3 casos. El caso de Estrella, una ciudadana, una ama de casa, que se atrevió a criticar a un político, fue sancionada de manera, por supuesto que coincido con usted, de una manera desproporcionada, magistrada, y ella ya no tiene ningún recurso para protegerse. Así es. Ujú. Ella tendrá que pagar, pedir perdón, disculpas, 30 días, estar en el padrón de agresoras, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es Sí, un caso desafortunadamente pues perdido para la libertad de expresión, ¿no? exactamente, ya Ajá. es última instancia esta sentencia. Una pena. Luego el caso de la Aisha Wilkins sigue todavía en estudio. Exactamente. Y este que mencionaba, magistrada, de los ciudadanos que fueron denunciados por llamar a no votar, que me decía usted que se discutió en estas horas anteriores, ¿qué pasó? En este asunto se confirmó, ahí sí se confirmó un desechamiento de Ah, una queja presentada por un ciudadano al estimar que formaba parte del debate político. ujú, Lo relevante de este asunto no es solo lo que se dijo, es una alarma, digamos, de cómo está viniendo también la propia ciudadanía a impugnar libertades de expresión. Y a mí sinceramente, el debate electoral en el ámbito electoral debe y tiene que seguir siendo un espacio para la crítica y para la reflexión. Justamente de la crítica nace esta reflexión y como autoridades no podemos inhibir el debate en la política claro. y tampoco amedrentar manifestaciones ciudadanas. Ahora, Es algo teóricamente, fundamental. manifestaciones ciudadanas, en este caso, ¿no? Del Poder Judicial, no lo sé, pueden ser ciudadanos alentados por otros intereses políticos, pero bueno, pues también hay cierta simulación. En fin, estamos en una etapa, en un momento definitorio para la libertad de expresión, porque vemos lo que pasa en Puebla, lo que pasa en Campeche, lo que ha pasado en el tribunal. Estamos en un momento muy, muy riesgoso, magistrada. Muy delicado y pienso que tenemos todos que estar sumamente vigilantes. Incluso yo diría en los juicios ante la sala superior está la figura de los amigos de la corte cuando hay juicios en los que se pone en tela de juicio justamente la libertad de expresión, que reitero, es un pilar de nuestra democracia.
Entonces, la tenemos que alentar, obviamente, con sus límites, con los límites establecidos en convenciones y por la propia Constitución, pero la libertad de expresión no puede y no debe, limitarse. Hay otra cosa en puerta sumamente importante, magistrada, el tema de la elección del Poder Judicial. Bueno, sé que evidentemente no me puede dar su opinión o no se puede manifestar en torno al tema, pero el INE estuvo a punto de no validar la elección al Poder Judicial por lo que vimos todo respecto al uso de los acordeones, las urnas embarazadas, las boletas planchadas y un larguísimo etcétera. ¿Le tocará al tribunal decidir el destino de esta Seguramente elección? el tribunal, ya tenemos varios juicios y hemos resuelto algunos por temas procesales de reglas, digamos, que establece la ley para poder impugnar. Siguen llegando los juicios, el propio instituto no ha terminado aún la validación de las candidaturas para magistraturas de circuito y juzgados de distrito. Entonces estamos en espera de que concluya esto y que sigan llegando las impugnaciones Ujú. a la sala superior para resolver de aquí a finales de agosto todos los temas que se nos van a plantear, que va desde la validez hasta seguramente elegibilidad de algunas y algunos candidatos. Magistrada, ¿hay entre las posibilidades está la anulación de la elección o no? Eso estaría por debatirse en el pleno de la sala superior. O sea, sí es una posibilidad, Ahí me quedo. ¿verdad? Habrá que, sí, en efecto, que Ujú. debatirlo en cuanto a posibilidades que se dé o no se dé. Bueno, magistrada, pues le agradezco mucho la magistrada Yanino Tálora, pues que ha votado en todas estas situaciones de intentos de coartar la libertad de expresión, pues ha votado en contra, pero hay un tribunal, pues no lo quiero decir así tan claro, pero pues sí lo tenemos muy claro, pues de mayoría morenista, magistrada. Y con mayorías que disienten. Gracias. Le agradezco mucho, como siempre. Magistrada Yanino Talora, un abrazo para usted. Un abrazo, Azucena, muchas gracias. Bueno, el fin de semana, canales de baja presión y otros fenómenos en el Golfo de